Tengo mucha cólera porque estoy reencontrándome con Marco Avilés, colega, amigo, después de muchos años, y está igualito. Por eso tengo mucha cólera, pero lo he seguido estos años mediante la lectura. Él está viniendo a presentar a la feria, a la FIL, el libro De dónde venimos los cholos, que seguramente muchos ya lo conocen, me incluyo por supuesto, pero la gracia es que esta es una edición popular, que está solo a 19 soles 90 y realmente debería ser un texto, debería ser un texto de referencia para los jóvenes que comienzan a descubrir su país, ¿no? En toda su dimensión, digamos, hermosa y también trágica, sin duda. Gracias, Marco, por estar con nosotros. Felicitaciones por esta nueva edición. Yo recuerdo como si fuera ayer, en realidad, esa columna que tú publicaste en Perú 21 donde dabas cuenta, en realidad fue como tu momento probablemente de autodescubrimiento incluso, ¿no? Donde dabas cuenta que no te dejaron entrar en una discoteca. Claro. Más o menos porque lo que explicabas era, y como en el libro lo desarrollas además, porque nunca te habías sentido en parte choleado, ¿no? Claro. Y fue como un choque que reaccionaste con una autenticidad y una virulencia también, que bueno, ha terminado pues en un proceso tan fantástico como este. Y probablemente marcó tu carrera, sin duda, ¿no? Sí. Tú ya eras, por supuesto, cronista. ¿Ha cambiado el Perú desde entonces? Sí, de hecho ha cambiado, yo creo que de manera positiva, porque hay muchas voces ahora que están como hablando de la choledad, pero también de la diversidad, ¿no? Sobre todo este año que he vuelto al Perú, porque vivo en Estados Unidos, Sí. me ha sorprendido mucho el movimiento de afrodescendientes. En junio hubo el mes de los afrodescendientes y me ha gustado mucho que hay estas voces también que están manifestándose y en favor de la diversidad, ¿no? Y con Advíncula como una figura también emblemática. De alguna forma, él piteó hace poco, ¿no? En redes sociales por un desfile en el cual se veía pues a un afroperuano caricaturizado como vendedor de drogas o consumidor de drogas, escoltado por dos policías blancos, Sí, ¿no? sí. Y está Advíncula, está también Flores. Flores también, ¿no? ha dado mensajes a incluso New York Times, ¿no? Exacto, entonces hay estas voces fuertes y me parece que sí ha cambiado el Perú en ese sentido, ¿no? En el sentido de que hay más voces hablando de estos temas. No ha cambiado tanto lo estructural, ¿no? Porque sigue siendo todavía el Perú un país muy racista, donde las personas con menos poder tienen pues estos problemas, ¿no? Dificultad para acceder a ciertos espacios, ¿no? La discriminación todavía, esto de que te gritan cholo en las calles todavía existe, ¿no? Y lo hablo con colegas que han sufrido estos ataques, ¿no? Entonces, el Perú ha cambiado en ciertos aspectos y en otros aspectos no tanto. El racismo se ejerce de manera cada vez más, dirías tú, a nivel de gueto, clandestino, porque en lo que sí ha cambiado definitivamente es que si tú denuncias un caso racista, recuerda hace 15 años hablamos de discotecas de repente, Sí. no a la que te refieres, que además era una discoteca más o menos gay a la cual se podían ir los straight, ¿no? Claro, Que era inclusiva. Era una doble discriminación en ese caso, porque Sí. si estás hablando de ese tipo, pero recuerdo discotecas miraflorinas que se denunciaban casos de discriminación hace 15, 20 años, ¿no? Y de repente ahora, bueno, denuncias discriminación y probablemente es la cruz, parece local. Te apanan. ¿No? Te apanan. Pero ¿es un racismo un poquito más de closet, de gueto, el que vemos ahora? ¿Cómo lo observas? Mira, el racismo es un sistema, ¿no? O sea, el sistema en el cual nosotros vivimos, sistema de una democracia liberal y tal, es un sistema también racista, porque si tú ves, por ejemplo, cuáles son las poblaciones donde hay menos seguridad, menos policías, son esas poblaciones también como marginales, cholas, ¿no? Y ves por qué distritos como Miraflores, San Isidro, Surco, tienen más policías que San Juan del Lurigancho, ¿no? La policía es una institución del Estado, ¿no? O sea, ¿por qué? Y claro, ves que en San Juan del Lurigancho hay más delincuencia, y no porque la gente sea ya más salvaje, ¿no? Yo me pongo a pensar, por ejemplo, cómo sería San Isidro sin policías, por ejemplo, ¿no? Una amiga me decía que en San Martín de Porres, por ejemplo, hay 4 policías, creo que por cada... no recuerdo Sí, claro, exactamente, es bajísimo el porcentaje. 4.000 Sí. habitantes, una cosa así. Y en Miraflores el porcentaje de policías es mucho mayor. Ajá. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Claro.
¿no? Claro. Y estamos hablando de Claro. cómo el Estado atiende a la población. De que todos somos, evidentemente, tenemos los mismos derechos. La choledad tiene, Marco, muchas manifestaciones y se va colgando de formas también insospechadas, ¿no? No necesariamente es el racismo como tal, ¿no? Y el discurso va mutando, va cambiando. A mí me ha llamado mucho la atención uno de los audios, hablando de toda esta crisis que estamos viviendo, el de ayer, Sí. ¿no? Que es en realidad entre el juez Inostosa Pariachi y este señor empresario Camayo, de Isa Motors, ¿no? Ahí lo vemos, donde entonces le pide para un programa periodístico que le haga el speech, le dice él, ¿no? A el señor Oviedo, ¿no? De la Federación Peruana de Fútbol. Entonces, hay todo un rollo ahí de, bueno, los cholos, pues llegamos, ¿no? Y los emergentes, y claro, entonces, ahí también ves que el discurso emergente puede ser de repente distorsionado. Sí, ¿no? claro. El discurso emergente, el del cholo emergente, también en algunos casos puede significar el del vivo o el que le da o el que le saca la vuelta de repente a la ley. Hay Claro. toda una serie de... Es por lo demás interesantísimo, en realidad, comenzar también Sí. a escudriñar esas manifestaciones culturales. Ese audio es terrorífico, es como esa escena del Señor de los Anillos donde los trolls dicen llegó la hora de los orcos, ¿no? Entonces, claro, dice uno de estos personajes llegó la hora de los cholos. Claro, y tal. claro, Claro, ahora, sí, el discurso de la choleada, que es un discurso inclusivo, también es aprovechado en un país donde lo que no existe es institucionalidad, Exacto. ¿no? Entonces, sin instituciones, lo que tienes no es cholos corruptos, lo que tú tienes es todo tipo de personajes corruptos. Por supuesto, ¿no? ¿no? Ahora, No, lo hemos visto incluso Sí. en un expresidente de un club privado, en el caso Odebrecht, o sea, hay por supuesto de todo, ¿no? Sí. Pero es interesante esa Ahora, esa hay un alusión, ¿no? congresista, por ejemplo, Miyashiro, Sí. que también dijo esto de cuando un cholo saca Sí, audios, sí. ¿no? Están trucados, pero cuando un blanco Ajá. lo saca, entonces está bien, ¿no? Entonces sí, ese discurso de la choledad está como aprovechado, pero no sé. Puede de ser un- utilizado a la defensiva por ciertos corruptos, ¿no? Sí, En algunos sí. momentos. Y bueno, hay que detectarlo. A mí lo más positivo de la lucha por la choledad es la lucha por la inclusión de nuevas voces Claro. en un espacio donde básicamente durante muchos años se han escuchado voces no cholas, no amazónicas, no negras, ¿no? Entonces ahora tenemos más voces, ¿no? Están Fantástico, surgiendo. como debe ser en un país como el nuestro. Sí, y en ese sentido, la presentación del libro que va a ser el 26 a las 8 Es de una la noche. mesa importante, grande. Sí, Hay son- ¿cuántos? son- Vas a moderarla. Sí, yo voy a hacer una especie de gareca porque son 11 cracks los que van a estar ahí, ¿no? Ojalá jugaran para las eliminatorias de Qatar, ¿no? Pero va a estar José Carlos Agüero, el congresista Alberto Carlos tuvo un Belaúnde, libro interesantísimo. la congresista Tania Pariona, Gabriela Wiener, el movimiento afrodescendiente va a estar representado por Sofía Carrillo, Ex Natalia compañera Barrera, Joseph Zárate, que es un cronista también de origen, aunque no se dice mucho, es de un origen cocama, ¿no? Su abuela es de ese origen, Daniel Silva, en fin. Lo que hay es justamente como una Fabuloso. muestra de la diversidad del Perú y van a responder dos preguntas, ¿de dónde vienen ellos y a dónde vamos como peruanos? Y creo que esa pregunta es perfecta en este momento. Se nos ha terminado el tiempo, pero yo quería preguntarte en segundos, ¿cómo cambia, ya que estás en Estados Unidos, cómo cambia una figura como la de Trump todo este imaginario? Hay quienes dicen que ahora es más permisible incluso ser racista y estamos hablando de la primera potencia del mundo. ¿Se siente eso en los Estados Unidos? Sí, actualmente? evidentemente, ¿no? El discurso racista y anti-latino, anti-inmigrante es a veces públicamente como expuesto, ¿no? Sí, Trump me parece que ha abierto como un poquito la puerta del infierno, ¿no? Y ha traído ese pesimismo consigo. Así es, eso se está sintiendo. Gracias, Marco, por estar con nosotros esta noche. Felicitaciones otra vez, están fantásticos los libros. ¿Para cuándo esperaremos una nueva entrega tuya? Creo que en un par de años voy a hablar sobre mi experiencia como Sin migrante duda. en Estados Unidos. Una saga. Gracias, Marco, por estar con nosotros. Muchas Vamos gracias, a una Enrique. pausa, regresamos con lo último de Cara a Cara.